El dengue se toma a Rapa Nui. Estamos en contacto a esta hora de la mañana con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Valparaíso. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Preocupado por lo que está pasando en Isla de Pascua y porque vemos hoy día en un mundo globalizado que determinadas enfermedades zoonóticas significa que un animal es capaz de transmitirla a seres humanos, puede afectar una zona geográfica y luego eventualmente puede afectar otras. Y eso tiene mucho que ver con el movimiento de las personas, que sería una de las explicaciones de cómo este mosquito logra infectarse en la isla de Rapa Nui. Para que la gente nos entienda, el dengue es una enfermedad ocasionada por un virus. Eso te iba a preguntar yo. ¿Qué es el dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad viral que se caracteriza por una fiebre, dolor de cabeza, una fiebre que puede ir desde ser leve hasta ser una fiebre muy intensa. Muchas veces se acompaña de dolor articular, dolor muscular, dolor ocular, y puede tener una forma grave que se llama la forma hemorrágica, en la cual la persona puede sufrir, por eso se llama así, distintas hemorragias, y que puede producir dificultad respiratoria y falla de distintos órganos. Entonces, sabemos que ese es el cuadro clínico y sabemos que esta es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito. No cualquier mosquito, sino que es el famoso Aedes aegypti, que es el mismo que transmite la malaria, por ejemplo. ¿Ya? Y ese mosquito es capaz de transmitir la enfermedad, pero para transmitirla, el mosquito tiene que tener el virus en su interior. ¿Y cómo logra tener el virus en su interior? Principalmente picando a personas que tienen la enfermedad, y entonces el mosquito se infecta, y ese mosquito infectado puede contagiar a otras personas al picar. Solo se contagia, doctor, estamos con Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico del Paraíso, por la picadura del mosquito. O sea, por ejemplo, una persona con dengue, como es viral, ¿le puede contagiar a una segunda persona? No. Mira, solamente el mosquito. Claro, y esa es la clave de esta enfermedad zoonótica, porque en este caso en particular, la clave está, por una parte, en prevenir la proliferación del mosquito de este tipo, porque tú me preguntas si una persona a otra, pero también esta enfermedad no la transmite otro tipo de mosquito. Entonces es este mosquito en particular que tiene ciertas características y que hace unos meses, por ejemplo, se había identificado la presencia de este mosquito en los Andes, en el cruce fronterizo. Exacto. Y se había activado todo un protocolo, porque si está el mosquito que es capaz de transmitir la enfermedad y llega a picar a una persona que porta el dengue, va a poder empezar a contagiar a otros, y ahí se empieza a producir. Entonces tienes dos misiones. La primera misión, evitar la proliferación de mosquitos. Y esa es la explicación de por qué estamos viendo esto en esta época del año, en este lugar geográfico. Clima mediterráneo, bastante húmedo, calor, llueve, se producen entonces acumulaciones de agua en lugares que pueden ser maceteros, pequeñas pozas, baldes, también en ciénagas o en áreas pantanosas, y luego el mosquito, por el calor, se multiplica con mayor velocidad y entonces tienes un crecimiento del mosquito. Y esa es la primera tarea que la Seremi tiene que encabezar, que son tareas de higiene medioambiental, que consiste en evitar que el mosquito se pueda reproducir, con tareas de fumigación, pero también educando a toda la ciudadanía a evitar tener aguas, ¿no es cierto?, empantanadas, aguas acumuladas. O sea, en agua estancada aparece. Ahora, Luis Ignacio, sí. Ahora este mosquito lo vimos en los Andes, ¿cierto? O apareció en los Andes, pero tenemos casos, por ejemplo, en Viña del Mar, Valparaíso, Quillota, más. No hay casos de este mosquito acá. No, o sea, el mosquito cuando se identifica no es suficiente para que haya un brote de dengue. Pero si tú identificas el mosquito, muchas veces es porque el mosquito llegó a través de camiones de carga, porque llegó a través de pasajeros que lo traían en algún auto, ¿te fijas? Pero no es que el mosquito pueda volar grandes distancias. Mire. Por eso sabemos que el mosquito no puede llegar solo volando desde el continente hasta Rapa Nui. ¿Te fijas? Esa tarea no la puede cumplir el mosquito. Pero en un mundo globalizado, donde se lleva carga, donde las personas llevan cosas, en viajes que pueden ser terrestres o marítimos,
lo que puede ocurrir lamentablemente es que el mosquito llega, y si el mosquito llega y encuentra condiciones favorables, el mosquito se va a empezar a reproducir, y si tenemos al vector, es más fácil que se transmita la enfermedad. Ese es el primer detalle. En este caso, de acuerdo a lo que la Seremi ha comunicado hasta ahora, una persona que habría adquirido el dengue fuera de Rapa Nui, al volver con la infección, estaría siendo considerado el caso índice, o sea, el primer caso que se produce y que permite que la enfermedad se empiece a transmitir. Pero si no existiera el mosquito, no estuviera detectado, no estuviera presente en ese entorno, no hay forma de transmitir esta enfermedad. Por eso se busca el mosquito, y por eso cuando se busca hay que empezar con medidas de higiene ambiental. Por eso, se habla de casos autóctonos de dengue. Exacto, porque hablamos de un caso importado en este tipo de infecciones cuando la persona lo adquirió fuera de Chile, como el caso de sarampión que hablamos no hace tanto tiempo atrás. Entonces, un chileno viajó al extranjero, no tenía inmunidad, se contagió de sarampión, llegó a Chile, le detectamos sarampión, se llama un caso importado. Una persona viajó, por ejemplo, a Tahití, viajó a Centroamérica, viajó al Amazonas, sufrió la picadura del mosquito y llega con fiebre y le detectamos dengue. Ese caso importado, si no encuentra a otro mosquito de este tipo que sea capaz de picarlo y luego contagiarse como mosquito y luego contagiar a los otros, no vamos a tener un mayor riesgo. Pero el problema es que cuando esta persona vuelve a su área de origen, nos vamos a encontrar con que el mosquito está presente. Y ahí entonces hay que decir que donde hayan aguas estancadas, que puede ser producto de residuos después de una lluvia, donde ocurra que haya calor, humedad, vamos a tener la posibilidad de que este mosquito pueda, ¿no es cierto?, picar a las personas y contagiarlas. Y decirle a las personas entonces que este mosquito le gusta alimentarse habitualmente en el amanecer y en media tarde y en el crepúsculo. Y importante que le gusta, digamos, esto en el ambiente al aire libre, pero que los repelentes y la ropa que cubre las zonas de exposición siguen siendo dos buenas medidas para contrarrestarlo. Exactamente, bueno, hay que estar muy atento ahí y mirar lo que puede hacer el mosquito. Uno dice, bueno, dependemos del mosquito para ver si tenemos más casos o no, porque no se puede traspasar de persona a persona el dengue, y la importancia justamente también de ir fumigando y también estar preocupado de las acumulaciones de agua, porque ahí es donde es la fuente justamente de este famoso mosquito. Oiga, Luis Ignacio, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, y para que no quede asustada la gente, especialmente quienes ven pura noticia desde Rapa Nui, lo importante es que tomen medidas locales, uso de repelente y también la higiene ambiental que conversábamos. Y lo segundo es que en caso de tener un cuadro de fiebre, dolor muscular, dolor articular, consultar para que le puedan hacer la evaluación médica y el tratamiento correspondiente. Exactamente, muchas gracias, Luis Ignacio. Ahí está el presidente del Colegio Médico con nosotros a esta hora en Pura Noticia. Buen día.